Em, a ver, imaginemos esta situación por un momento. Se invierten 100 horas en un solo mes. Uf, madre mía, 100 horas son muchas horas. Sí, una locura. Se memorizan aperturas, se consumen vídeos interminables, se resuelven problemas tácticos hasta las tantas de la madrugada, ¿vale? Claro, la típica maratón de estudio. Exacto. Se siente una confianza absoluta. Y entonces llega el momento de la verdad. Una partida online frente a frente contra alguien al otro lado del mundo. Y te dan una paliza. Una paliza monumental en apenas 15 movimientos. Es brutal. Chocar contra ese muro invisible, sentir que el nivel simplemente no sube a pesar del esfuerzo, es probablemente una de las experiencias más frustrantes que existen en el mundo del ajedrez. Totalmente. Así que hoy vamos a descubrir por qué el cerebro de quien juega, de alguna manera, se convierte en su peor enemigo. ¿No? Claro, como si fuera pura lógica. Eso es. Como si fuera una ciencia exacta, donde 2 más 2 son 4, se mueve un caballo y el resultado es indiscutible. Es un entorno de información perfecta. No hay cartas ocultas ni dados que tirar. Nada de azar. Cero azar. Y, sin embargo, acumular montañas de conocimiento teórico no se traduce automáticamente en habilidad real frente al tablero. Es lo que en el ámbito del aprendizaje llamamos navegar en aguas turbias. Vale, vamos a desgranar esto, porque la inmersión profunda de hoy tiene una misión vital. Hemos recopilado y analizado una cantidad inmensa de material de quienes realmente dominan este juego. Grandes maestros y academias, ¿verdad? Exacto. Academias de prestigio, reflexiones de entrenadores reconocidos como la Academia de Rey Enigma, Anna Crumbling, o los análisis estratégicos súper minuciosos de canales como Max Conocimiento y Luis Fernández Siles. ¡Qué buen material! ¡Hay oro ahí! Hay muchísimo. El objetivo es extraer las verdaderas pepitas de oro de todo este conocimiento colectivo para construir un mapa mental. Queremos entender y, sobre todo, eliminar esos errores invisibles, casi subconscientes, que cuestan partidas todos los días a quienes nos escuchan. Y es un mapa muy necesario hoy en día, estoy convencida, porque la realidad es que el ecosistema actual de ajedrez sufre de una sobreinformación abrumadora. Motores de análisis, bases de datos. Eso es. Motores que calculan millones de jugadas por segundo, bases de datos infinitas. Es muy fácil ahogarse, la verdad. Y antes de soñar con ejecutar sacrificios brillantes, dignos de una película, pues hay que examinar cómo se están construyendo los cimientos. Lógico. Una mala base de entrenamiento arruina cualquier plan a futuro, por muy genial que parezca en la cabeza de quien juega. Bueno, el primer gran culpable que aparece unánimemente en nuestras fuentes es un espejismo absoluto. Hablamos del veneno del blitz. ¡Uf! El blitz. Tela con eso. Ya te digo, existe esta ilusión generalizada de que jugar 20 partidas de un minuto seguidas, eso que llamamos bullet o blitz, es una forma de entrenar. Y no lo es, para nada. Pero todas las academias coinciden en que eso es puro entretenimiento. Lo que realmente se está haciendo es automatizar malos hábitos a la velocidad de la luz. Lo fascinante aquí es el mecanismo neurológico subyacente. Bajo una presión de tiempo tan extrema, el cerebro, no calcula. Simplemente reacciona. Efectivamente, reacciona usando el reconocimiento de patrones básicos. El cálculo verdadero exige visualizar 3, 4 o 5 jugadas por adelantado sin mover una sola pieza de madera o, un solo píxel en la pantalla. Claro, visualizar en la mente. Eso es. Para desarrollar ese músculo analítico hay que sumergirse en partidas lentas. Si la costumbre es mover en 3 segundos, el cerebro atrofia su capacidad de profundización, se vuelve superficial. A esto hay que sumarle el caos del estudio desestructurado, que es otro clásico. Es el escenario típico. El lunes alguien se memoriza 20 movimientos del sistema Colle. Que es una formación muy sólida, por cierto. Muy sólida de peones y piezas menores, sí. Pero la memorizan sin entender absolutamente nada de la estructura. Y luego el miércoles saltan a ver un final rarísimo de torres y el viernes intentan aprender una trampa de apertura. Memorizar sin entender el porqué de cada jugada es construir un castillo sobre arena. Tal cual. Porque en el ajedrez el rival casi siempre tiene derecho a voto, ¿no? Siempre hacen lo que no esperas. Exacto. Si en la jugada 3 de ese sistema Cole el oponente hace un movimiento que no estaba en el guión memorizado, todo el castillo se derrumba de inmediato. Al no comprender los conceptos fundamentales como el control de ciertas casillas o, la razón por la que un alfil va a un sitio y no a otro, la capacidad de adaptación desaparece por completo. Y esa falta de conceptos fundamentales nos lleva a los pecados capitales sobre el propio tablero en los primeros compases del juego.
Las fuentes señalan movimientos que parecen inofensivos, preventivos, pero que son devastadores. Sí, los típicos movimientos de peón en los laterales. Exactamente. Avanzar peones en los laterales de forma innecesaria. Jugar el peón de H o de A en las primeras jugadas simplemente por el miedo irracional a que un alfil enemigo se acerque. En lugar de luchar por el centro absoluto, que es lo que hay que hacer, las casillas centrales D4, E4, D5, E5 son el corazón palpitante de cualquier partida de ajedrez. Son la zona VIP. Son la zona VIP, me gusta eso. Desde ahí se domina el tablero. Descuidar ese centro por hacer pequeños movimientos laterales de peón es básicamente regalarle al rival el terreno alto para que despliegue su ejército con total comodidad. O algo todavía peor, que también se ve muchísimo. Avanzar los peones del enroque, los que actúan como escudo del propio rey, dejándolo completamente expuesto. Un suicidio posicional. Literal. Las fuentes explican cómo crear estas debilidades tempranas invita a desastres monumentales. Hay menciones constantes a caer en trampas clásicas como el mate de legal. ¡Ay, el mate de legal! Es un clásico doloroso. Para la mente curiosa que no lo conozca, es una secuencia brutal donde, por intentar ser agresivo desde el lateral y dejar el centro vulnerable, el rey recibe jaque mate en medio de la pista casi sin darse cuenta, con apenas 3 piezas menores atacando al unísono. Es visto y no visto. Pero bueno, de todos los crímenes de apertura, hay uno que resuena por encima del resto. Y es sacar a la dama a dar un paseo prematuro. Es un instinto muy primario en la gente. La dama es la pieza que más poder de fuego tiene, vale matemáticamente 9 puntos, y la tentación psicológica de usarla rápidamente para intimidar o buscar un caos temprano es enorme. Pero a ver, pongámoslo en perspectiva porque me parece de locos. Sacar a la dama en el movimiento 3 o 4 es como ser el dueño de una empresa multinacional y enviar a tu CEO, o sea, tu ejecutivo más brillante y caro, a hacer el trabajo de recepción en la puerta del edificio. Me encanta esa analogía. Es buenísima. Es que, piénsalo. Sí, es el activo más valioso de la compañía. Pero de repente está ahí expuesta a los ataques constantes de la competencia y lidiando con problemas menores. Se pasa el tiempo huyendo para no ser capturada, perdiendo valiosos tiempos en el reloj de la partida, mientras el resto de la empresa... Los caballos y los alfiles. Eso, los caballos y alfiles siguen tomando café en la oficina inicial sin hacer absolutamente nada por el negocio. Es una imagen mental perfecta. Ilustra a la perfección lo que llamamos el concepto de desarrollo. Y la matemática pura respalda la necesidad de movilizar primero a esas piezas menores, los empleados de rango medio, digamos, hacia el centro. Claro, tienen que salir a trabajar. Exacto. La geometría del tablero dicta que un caballo situado en pleno centro controla de forma simultánea 8 casillas diferentes. Es un pulpo, pero ese mismo caballo, arrinconado en el borde del tablero, apenas controla 4. Su eficiencia, su poder real, se reduce a la mitad instantáneamente. Vale, entiendo el punto. Digamos que cumplo las reglas. No muevo peones laterales sin sentido, no saco mi CEO a la recepción y pongo mis caballos en el centro. He sobrevivido a la apertura. Enhorabuena. Has pasado la primera fase. Sí, pero aquí es exactamente donde suele aparecer esa sensación de parálisis, ¿verdad? Se mira el tablero, no hay amenazas evidentes y no se tiene ni la menor idea de qué hacer a continuación. Entramos en el temido medio juego. Ese momento de transición es crítico, y ahí es donde el material que hemos revisado señala que los errores dejan de ser explosivos o tácticos. Se convierten en lo que los analistas llaman errores silenciosos. Que suenan casi peores. Son traicioneros. No se pierde una torre de golpe, simplemente la posición empieza a deteriorarse lentamente, como una pequeña humedad estructural en una pared, hasta que llega el momento en que hay una asfixia total y ya no hay jugadas buenas disponibles. Y el principal causante de esta humedad estructural, según los expertos, es el síndrome del guerrero solitario. Ocurre cuando se pierde la paciencia. Alguien decide que quiere ganar ya y lanza una sola pieza, normalmente la dama o un caballo adelantado, a intentar dar jaque mate, mientras el resto del ejército sigue en su campo, inactivo. Refleja un sesgo cultural que tenemos muy interiorizado, ¿sabes? La literatura, el cine, siempre glorifican al héroe solitario, esa figura que se adentra sola en la base enemiga y derrota a todo el ejército rival contra viento y marea. Como en las películas de acción. Tal cual. Pero la realidad de la física del ajedrez es implacable. Un guerrero solitario jamás puede vencer a una red defensiva bien coordinada. Acaba rodeado y eliminado.
Pero espera, tengo que ser de abogado del diablo aquí por un momento. Si el objetivo último del juego es ganar, ¿no es estratégicamente válido lanzar un ataque rápido, tipo relámpago, para desestabilizar al oponente, crear caos y no darle tiempo a organizar su defensa? ¿No es eso lo que hacen los grandes atacantes? Esa es precisamente la gran trampa de percepción. Si observamos a los genios del ataque a lo largo de la historia, como el octavo campeón del mundo, Mijaíl Tal, que era conocido por sus sacrificios casi mágicos, hay un patrón inquebrantable. Jamás atacaban sin preparación. Ah, no, parecía que iban a lo loco. Para nada. Lo que al ojo inexperto le parece un asalto suicida o caos puro es en realidad la culminación de un proceso meticuloso. Tal, primero, centralizaba sus piezas, mejoraba las diagonales de sus alfiles, aseguraba a su rey, y solamente cuando la energía potencial de su ejército estaba al máximo, desataba la tormenta. Un ataque prematuro sin esa tensión acumulada solo sirve para regalar material. Ya veo. Entonces, si no se puede lanzar un ataque sorpresa, y no se ve un plan claro y directo para hacer daño, ¿qué se supone que se debe hacer en ese mediojuego? Porque la alternativa, y yo soy el primero en admitirlo, suele ser empezar a mover peones al azar por pura frustración. Las fuentes académicas coinciden en una regla de oro fundamental para esos momentos de estancamiento. Es el principio de la pieza menos activa, popularizado por estrategas de la talla de Tigran Petrosyan. Vale, ¿y en qué consiste exactamente? El proceso mental debería ser el siguiente. Cuando no haya un ataque claro, hay que escanear todo el propio ejército de forma objetiva, identificar cuál es la pieza peor situada, la que menos está haciendo, y dedicar el próximo movimiento exclusivamente a mejorar su posición. O sea, para seguir con la analogía de la empresa de antes, es como darte cuenta de que tu mejor especialista en ventas internacionales está escondido en el almacén organizando cajas de cartón. Exactamente eso. Mientras él está ahí en la esquina del tablero, sin hacer nada, el resto del equipo está perdiendo terreno. La jugada no es lanzar un producto nuevo a lo loco, es sacar a ese especialista del almacén y ponerlo a vender en el centro de la tienda. Tal cual. La armonía lo es todo. Las piezas en ajedrez no suman su valor, lo multiplican cuando se coordinan. Y solo un equipo coordinado puede sostener una ventaja a largo plazo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, seamos sinceros, mucha gente sabe todo esto. Sí, la teoría se la saben. Conocen la teoría, saben que deben coordinar y no atacar solos. Y sin embargo, bajo la presión de una partida, sus cerebros parecen apagarse por completo y cometen errores garrafales incomprensibles. ¿Por qué ocurre este cortocircuito? Nuestra investigación apunta a un culpable psicológico fascinante. El ego del ajedrecista. Sí, el ego es, con diferencia, la barrera más impenetrable para la mejora continua. Y es especialmente destructivo en el ajedrez por la naturaleza del propio juego. Claro, al ser un juego de información perfecta, sin dados y sin cartas, si se pierde, no hay dónde esconderse. No se le puede echar la culpa a la suerte. Es un choque con la realidad. Totalmente. Es como ver a un equipo de fútbol perder por goleada y escuchar al entrenador culpar al estado del césped o a la lluvia, solo para no admitir que han sido tácticamente inferiores. En el ajedrez es idéntico. Se oye de todo. Estaba agotado. Esa apertura que usó es una basura y no sirve. Fue un pequeño despiste de ratón. El famoso misclick, sí. Eso es. Cualquier excusa es buena antes de enfrentarse a la dolorosa realidad de admitir un «me equivoqué de medio a medio», «calculé mal» o «mi oponente entendió la posición mejor que yo». Sin asumir esa culpa de frente, el cerebro no registra el error como algo a corregir. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra forma de aprender en la era digital. ¿Se pueden consumir pasivamente cientos de horas de vídeos didácticos, asintiendo frente a la pantalla en plan, sí, lo entiendo? Y luego a la hora de la verdad, nada. Porque ese conocimiento intelectual no sirve de nada si bajo la presión del reloj y la tensión de la partida, el ego toma el control y el cerebro entra en pánico, volviendo a los instintos más primarios y defensivos, movidos por el miedo a equivocarse. Y las fuentes indican que ese miedo se manifiesta en el tablero como una defensa pasiva sistemática. Ante un jaque inesperado o una amenaza que no se vio venir, la reacción humana más básica es retroceder, huir hacia atrás, intentar acurrucar las piezas. Efectivamente, y neurológicamente, bajo esa presión, el cerebro sufre lo que se conoce como visión de túnel. Nos obsesionamos con nuestro propio plan fallido o nos enfocamos únicamente en la pieza que está siendo atacada, perdiendo la perspectiva de todo el tablero. Como si el resto no existiera.
Exacto, la mente analítica exige romper ese túnel. La solución rara vez es huir pasivamente. Suele ser identificar las líneas que el rival ha debilitado al avanzar y buscar un contraataque en su territorio. Para evitar ese secuestro emocional y romper la visión de túnel, los entrenadores proponen una herramienta mecánica excelente. Es el chequeo antierrores. Es un hábito mental riguroso. Antes de siquiera acercar la mano a una pieza, es obligatorio revisar forzosamente las posibles jugadas del rival. Es vital, sí. Específicamente, hay que escanear el tablero buscando 3 cosas desde la perspectiva del oponente: jaques, capturas y amenazas directas. Parece un filtro trivial, casi de principiante, pero es profundamente efectivo por el mecanismo que mencionamos. Al obligarte a mirar activamente los jaques y capturas que el otro jugador podría hacerte, fuerzas a tu cerebro a salir de su propio ego y de su propio plan. Rompes la visión de túnel cambiando físicamente el enfoque de la atención. Vale, supongamos que alguien ha logrado domesticar su ego, ha sobrevivido al medio juego, ha mantenido a sus piezas coordinadas y ha llegado vivo a las últimas fases de la partida. El tablero se ha vaciado, quedan muy pocas piezas. Entramos en el final. Aquí empieza otro juego distinto. Exacto. Lo que detallan las fuentes es que aquí ocurre una metamorfosis. Las reglas sagradas que gobernaban el juego hace 20 movimientos desaparecen y el que no adapta su mente a esta nueva física del tablero, pues pierde sin remedio. El final exige una reevaluación absoluta de los valores materiales. El peso específico de cada pieza muta según las circunstancias. Y aquí entramos en los mitos del materialismo. Por ejemplo, el entrenador Luis Fernández Siles, en su material, compartía un caso de estudio brillante de una partida propia. Explicaba cómo sacrificó lo que en ajedrez se llama la calidad. Es decir, entregó una torre, que vale teóricamente 5 puntos, a cambio de un simple alfil o caballo, que valen 3. Exactamente. En esa partida, Siles hizo esa entrega aparentemente desventajosa, pero a cambio consiguió una posición estratégica asfixiante, dejando a otra pieza del rival completamente encerrada y sin capacidad de movimiento. Pero espera un momento. Matemáticamente acaba de perder 2 puntos de valor. ¿Por qué iba a ser buena idea entregar una torre pesada por un alfil? ¿No es un intercambio terrible? No en todos los contextos. Y ese es el mito de la torre. Existe la creencia rígida de que una torre es superior a 2 piezas menores combinadas, digamos, un alfil y un caballo. Claro, 5 puntos contra 6, más o menos, pero parece que la torre asusta más. Sí, pero la realidad práctica, en más del 80% de las posiciones cerradas o semicerradas, es que el par de piezas menores es infinitamente superior. Una torre necesita columnas completamente abiertas para tener impacto. Si la estructura de peones es sólida, es inútil. Sin embargo, un caballo y un alfil trabajando juntos pueden tejer una red geométrica alrededor del rey enemigo que una torre en solitario jamás podría romper. ¡Qué interesante! Pero sí les contaba que a pesar de tener esa ventaja posicional tan brutal tras el sacrificio, pecó de materialismo. La ansiedad de verse por debajo en la puntuación le pudo. Al verse con menos material en el recuento general, sintió una necesidad psicológica de recuperar esa calidad invertida lo antes posible, en lugar de confiar en la presión a largo plazo que había generado. Claro, ¿se precipitó? Al forzar la recuperación táctica de la pieza, liberó la posición del rival, rompió la asfixia y echó a perder toda la ventaja. Es una lección fundamental. La madera sobre la mesa no gana partidas. La actividad de esa madera es lo que determina el resultado. Y hablando de actividad, ninguna pieza sufre una transformación tan radical en esta fase como el propio rey. Esto es algo que, al leerlo, me pareció súper contraintuitivo. El papel del monarca cambia de la noche al día, literalmente. Pero me has estado diciendo durante toda la inmersión que el rey es de cristal, que en la apertura y el medio juego es un bebé indefenso al que hay que esconder urgentemente detrás de una muralla de peones mediante el enroque, alejándolo de cualquier batalla. Y es cierto en esa fase. Y ahora me dices que cuando quedan pocas piezas hay que sacarlo a pasear al medio del campo de batalla. ¿No es un acto suicida? Al contrario, es una necesidad vital. Cuando las damas y la mayoría de las piezas de ataque desaparecen, el tablero deja de ser un campo minado. El peligro de recibir un jaque mate repentino se reduce drásticamente. En ese entorno despoblado, el rey ya no necesita escolta. Se convierte en una de las piezas más poderosas.
O sea, que tiene que espabilar. Tiene que salir de su fortaleza, ponerse el mono de trabajo y avanzar hacia el centro para apoyar el avance de sus propios peones o bloquear al rey rival. Un rey centralizado y agresivo es el factor decisivo para ganar un final, incluso si hay una igualdad material absoluta. ¡Qué locura! Si conectamos esto con la perspectiva general de la estrategia, nos encontramos con el brillante concepto de la economía en la defensa. A medida que el tablero se vacía, la eficiencia en la asignación de roles es crítica. No tiene sentido emplear una pieza de enorme potencial ofensivo, como una torre o ese rey recién activado, en la tarea pasiva de defender un peón irrelevante en una esquina, si hay alternativas. Es como usar un tanque blindado pesado para repartir el correo del barrio, en lugar de mandarlo al frente de batalla. Estás desperdiciando un recurso masivo en una tarea menor. Exacto. La economía en la defensa dicta que las tareas de protección menores deben delegarse a la estructura de peones o a piezas menos relevantes en ese contexto, asegurando que las piezas clave mantengan siempre su movilidad y su capacidad de crear amenazas reales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas estas pepitas de conocimiento, el mapa mental para dejar de chocar contra ese muro invisible queda muy claro. Primero, hay que erradicar el piloto automático. Jugar blitz constante atrofia el cálculo profundo que el cerebro necesita. Fundamental. Segundo, la armonía del equipo lo es todo. Lanzar al CEO a la recepción en la apertura o intentar asaltos de guerrero solitario es un suicidio geométrico. Tercero, hay que destruir el ego ajedrecístico, asumir el error sin excusas y aplicar el chequeo de seguridad de forma estricta para romper la visión de túnel defensiva. Eso es lo más difícil, pero lo más necesario. Cuando la tormenta pasa y llega el final, el materialismo debe desaparecer para dejar paso a la pura actividad, permitiendo que el rey lidere la carga. Implica un cambio de paradigma profundo. No se trata de memorizar más líneas, sino de alterar radicalmente cómo procesamos la presión, cómo distribuimos nuestros recursos y cómo enfrentamos nuestros propios sesgos. Y creo que todo este análisis nos deja una reflexión final muy poderosa. A ver, cuéntame. Si observamos cómo reaccionamos de forma instintiva ante un jaque inesperado en el tablero, o sea, si nuestra primera respuesta es huir despavoridos a la casilla más lejana, o si somos capaces de pausar, dominar el ego y buscar un contraataque estructurado y valiente, esa reacción dice muchísimo de nosotros. ¡Qué gran verdad! Esto plantea una duda fascinante. ¿Hasta qué punto el estilo con el que jugamos al ajedrez y los errores recurrentes que cometemos actúan como un espejo de nuestros propios mecanismos de defensa y de cómo resolvemos los conflictos en la vida real? Podría ser que sentarse en silencio a analizar nuestras peores y más dolorosas derrotas, desnudando nuestros fallos de cálculo, sea en el fondo la terapia de autoconocimiento más reveladora y honesta que existe. ¡Muf! Un espejo implacable en blanco y negro sobre cómo lidiamos con la adversidad. Me parece un concepto increíble. Ojalá que todo este recorrido por las mentes de los expertos haya encendido la chispa de la curiosidad en quienes nos escuchan, brindando herramientas nuevas no solo para derribar ese muro frente al tablero, sino para reestructurar la toma de decisiones en el día a día. Así que a seguir entrenando la mente de manera consciente, con calma, y a no dejar que la sobreinformación oculte la verdadera belleza del juego. Hasta la próxima inversión.